Y para este programa que les decía es el último del presente año, un año caramba, bastante complicado e intenso para todos, nos acompaña aquí en los estudios el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Alberto Otárola. Doctor, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos en este programa que viene a ser una suerte de despedida, pero además de bienvenida al mismo tiempo. Despedida del programa. Despedida Buenas del noches, programa. Mávila. Así Muchísimas es. gracias por Del la programa invitación. este año. Este año, efectivamente. Sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Tienen fecha ya, finalmente, para presentarse ante el Congreso de la República. El 10 de enero el gabinete asistirá a pedir la confianza. Esto es el voto, me explicaba usted antes de ir al aire, el voto de investidura, al final del cual se pide la confianza al Parlamento. Efectivamente, hemos tenido una muy buena reunión con el presidente del Congreso, en la que hemos adelantado un poco las coordinaciones para llevar a cabo este voto de investidura. Va a ser el martes 10. Hoy día, el día de ayer, hemos tenido un Consejo de Ministros en el que hemos visto los lineamientos de estas políticas que vamos a presentar al Congreso, y puedo adelantar que va a ser un discurso muy pragmático, en donde vamos a decir las cosas con fechas, las cosas que podamos hacer y aquellas que no podemos hacer. Porque tenemos claro que este es un gobierno de transición, pero como lo dijo la Presidenta de la República también hoy día, no vamos a actuar en piloto automático. Eso le iba a preguntar, hoy va a ser la repregunta, porque la escuchaba el día de ayer mencionar, sobre los objetivos que ella tiene, y decía esto. Decía que quizá marcando diferencia con el que ha sido el discurso, por ejemplo, recordemos del expresidente Sagasti en su momento, cuando él recalcó que tenía básicamente 3 puntos en agenda. En ese momento el control de la pandemia era uno de ellos. ¿Podría usted adelantarnos uno de los puntos, o por lo menos digamos que van a marcar el norte de este gobierno, que no estará en piloto automático, pero que es consciente de los problemas que la reactivación de la economía, Mávila. Venimos de una coyuntura muy difícil en los 2 últimos años, la pandemia, y digamos de un manejo poco prolijo de la economía y de la oferta programática del gobierno anterior. Hay mucho dinero que no se ha invertido, no se ha gastado en donde tiene que invertirse, que es la parte social. ¿Nos puede adelantar estamos preparando, estimado? alrededor de 19.000 millones de soles. 19.000 millones de soles. Estamos hablando dinero del gobierno central que no ha sido ejecutado, o incluye usted... Son los saldos que tiene el Ministerio de Economía, y con esto vamos a construir un programa que se llama Compunche Perú. En este programa Compunche Perú vamos a generar en este año más de 100.000 empleos. Vamos a apoyar a las organizaciones sociales de base directamente, ollas comunes, comedores populares. Vamos a trabajar muchísimo con los programas sociales, que es uno, digamos, de los aspectos más queridos de la presidenta Dina Boluarte. No vamos a llegar, y sobre todo vamos a trabajar en recuperar el campo, porque se nos viene una sequía, ¿no? Ese es un tema que ya se ha anunciado. Se va a otorgar un bono de 800 soles a los agricultores, y también se va a invertir muchísimo en el destrave de más de 2.500 proyectos de inversión, obras medianas, pequeñas y grandes que no han podido ejecutarse. Entonces, todo este conjunto se llama Compunche Perú, y va a tener fechas fijas. Es decir, uno de los anuncios que vamos a hacer, y lo puedo adelantar, es que cada compromiso que vamos a anunciar por cada eje o sector que se aborde va a tener una fecha de realización. Claro, pero estamos hablando de un cronograma que se va a poner el Estado en la medida en que pueda, de acuerdo, digamos, a los procedimientos establecidos en el funcionamiento también del aparato estatal, va a poder controlar. Esto no incluye, por ejemplo, destrave de asociaciones público-privadas. Sí, hay proyectos, por ejemplo, Chaviemochic tiene que ir de todas maneras, ¿no? Ese es un tema que está trabajando el Ministerio de Economía. Pero ahí es difícil poner fecha. Es difícil, vamos a tratar de hacerlo, pero son obras, y yo me refiero más bien a las obras de gran impacto inmediato para la localidad, el distrito y la provincia, que necesita esa carretera, ese puente, estas obras de pavimentación, agua, desagüe, servicios básicos. Ahí vamos a ponerle un ojo, y está trabajando un equipo completo del Ministerio de Economía, que además va a salir por primera vez en la historia del Perú,
va a salir a capacitar y a trabajar directamente con los gobiernos regionales en los aspectos referidos a la buena ejecución del gasto a través de un equipo de más de 70 profesionales que van a trabajar en los gobiernos regionales para evitar, digamos, el dispendio de estos recursos y ayudarlos a hacer eficiente el gasto. Entonces, ¿No va a ser una intervención? ¿Cómo se está trabajando la coordinación? Porque, claro, el gobernador, el nuevo gobernador que asuma a partir del 1 de enero de 2023 puede decir, ok, es mi responsabilidad, yo tengo mi propio plan de gobierno, digamos, no me puedes imponer la Van a ser ejecución. asesorías coordinadas con los gobiernos que además se han estado dando, pero esto va a ser una especie de salida de conjunto de los profesionales que van a trabajar con los gobiernos regionales, ¿no?, para la buena y sana ejecución del gasto. Y es una manera, me imagino, también de tender puentes con el interior, digamos, en una coyuntura complicada, en la que no podemos descartar este divorcio que hay, sin duda, entre algunas regiones del país. Hablamos, por ejemplo, de Lima y el interior, por mencionar solamente una, del norte con el sur, el centro, el corredor minero, ¿no? Zonas que han sido foco de reclamos, en el fondo justos, a veces no llevados adelante de la mejor manera, pero finalmente donde hay cosas que resolver. Sí, estamos dando una mirada a los aspectos económicos, pero también institucionales, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejes centrales, ayer la presidenta presidió la reunión de la Comisión Nacional Anticorrupción, que después de muchísimo tiempo se volvió a reunir. Y esa es una comisión muy importante porque no solamente reúne a representantes del Estado, sino también a los organismos de la sociedad civil y a las instituciones privadas, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, los gobiernos regionales, y hemos relanzado la agenda anticorrupción. Desde el punto de vista, digamos, de ejecutoria directa, en los 21 días o 22 que tenemos en el gobierno, hemos tomado 3 decisiones. Uno, licenciar a más de 1.600 prefectos y subprefectos que estaban, ¿no es cierto?, de una actitud que no se correspondía con las responsabilidades que tenían para con el Ejecutivo y con el país. Estamos hablando de actitud, ¿cuáles son? Porque aquí sí hay que ser bastante delicado y específico. ¿Cuáles han sido los criterios para determinar la permanencia o no de tal o cual autoridad? Hemos preferido sacarlos a todos, ¿no?, y retirarles la confianza. Y lo que vamos a buscar va a ser a los ciudadanos que tengan el respeto de su localidad, independientemente de la bandera política que tengan, para que puedan ejercer adecuadamente, ¿no es cierto?, la representación del Ejecutivo, la señora Presidenta de la República, que son las funciones que tienen los prefectos y los subprefectos, que además también deben contribuir a, una de las funciones es a pacificar, ¿no es cierto?, a conversar con los actores sociales para que los conflictos sociales puedan ser adecuadamente manejados. Claro, ahí tengo una doble pregunta. Una, por un lado, se ha anunciado una nueva ola de protestas, ¿no? Le mencionaba yo algunas regiones, estamos hablando de Puno, estamos hablando de Arequipa, por ejemplo, Cusco también, ¿no? Habla de una nueva ola de reclamos que empezaría durante la primera semana. Y lo otro, a propósito del papel que usted me dice que cumplirán las nuevas autoridades en las prefecturas, ¿cómo hace el gobierno para decidir quién tiene o no la confianza de la ciudadanía? Vamos a hacer un mecanismo de consulta rápida. En esto nos va a ayudar muchísimo la oficina que tenemos en la PCM. Tenemos una dirección especializada en descentralización, ¿no es cierto?, y en gestión de conflictos sociales. Tenemos un registro de personas idóneas, adecuadas. Vamos a pedir la ayuda también de las organizaciones de la sociedad civil a través de las mesas del diálogo que estamos implementando en las diversas regiones del país. Desde el día 1, Mávila, los ministros están viajando a todo el país. A todo el país. Hoy día mismo están los ministros en el Cusco, ¿no?, por segunda vez consecutiva, tratando de, ya instalando una plataforma de diálogo y atendiendo directamente las necesidades del Cusco. Igual ellos van a ir a Puno, aprovechando la pregunta, en donde nosotros reconocemos que existe, digamos, una situación de conflictividad que tiene que ser tratada con mecanismos adecuados, y por eso hemos desplazado, ¿no es cierto?, una plataforma de personas especializadas que pertenecen a la Dirección de Conflictos Sociales de la PCM, que va a trabajar con los actores sociales en identificar cuáles son las necesidades, los proyectos que no se realizan en Puno. Tenemos claro, por ejemplo, el tema del lago Titicaca, la falta de previsión del Estado para cuidar este recurso hídrico. No tienen agua y electricidad las poblaciones circundantes al lago. Hay un tema serio en lo que respecta al tema del agua y desagüe en Juliaca. Entonces vamos a ir atendiendo
con las autoridades estos problemas para ir bajando un poco los niveles de conflictividad. Mientras tanto, nuestro deber es mantener el orden interno. A eso, ¿no? me refería. Es decir, tampoco nos puede garantizar en este momento que no vaya a repetirse un escenario como el que vivimos al inicio del gobierno de la señora Boluarte. Sí, yo voy a describir un poco, porque es el escenario en que vivíamos, ¿no? Vivíamos una situación en la que se pretendió subvertir el orden establecido, se atentó contra el sistema democrático mediante el ataque simultáneo de los aeropuertos, de las vías de acceso a las grandes ciudades, ¿no es cierto?, y de la destrucción de los bienes públicos y privados. Eso es lo que hemos tenido. El gobierno de la señora Boluarte, ¿qué cosa es lo que hizo? Tomó las decisiones que tenía que tomar para tranquilizar a la población, para controlar el orden interno y para que, digamos, el Perú pueda, como todos hemos podido ver, gozar de unas fiestas navideñas en relativa paz y tranquilidad. Lo que se venía después, Mávila, lo tenemos registrado a través de los servicios de inteligencia, era algo dramático y muy complejo para la estabilidad política de nuestro país y para nuestra prospección como una república independiente, unitaria y descentralizada. ¿No? ¿Podríamos referirnos a ello? Sí, claro. ¿Qué era lo que ha revelado? La idea era, ¿no es cierto?, tomar las instituciones públicas, causar daño. Cuando habla de instituciones públicas, ¿a qué se refiere? Porque no se produjo, felizmente, ese enlace entre el golpe, lo que ha habido que es un golpe de Estado del señor Castillo. Claro, porque ¿no? Hubo incendios y hubo atentados contra locales del Ministerio Público, ese mensaje, por ejemplo. Ese ¿no? mensaje no coincidió por diversas razones con las olas de protestas, pero la idea era que sí coincida, ¿no es cierto? Que sí coincida y que tengamos un escenario en el que en estos momentos los medios de comunicación cerrados, los poderes públicos clausurados, la Fiscalía de la Nación intervenida, el Tribunal Constitucional desactivado y un gobierno autoritario instalado en el país. Esto es lo que ha revelado, una perspectiva de larga data. Esto es lo que ha revelado la información a la que ha tenido acceso el gobierno o el servicio de inteligencia, digamos, sobre lo que se pretendía hacer vía la fuerza. Iba a ser a través del vandalismo. ¿Cómo se iba a tomar, por ejemplo, o cerrar los medios de comunicación? Hemos visto cómo atacaron a los medios de comunicación, ¿no es cierto? Claro, eso sí, pero me refiero cuando usted dice que hay una información que no se ha conocido y que lo que nos esperaba era mucho más dramático. Estamos hablando de un cambio de modelo político en el que desaparecían los controles y los poderes independientes, porque la idea, como lo dijo en el mensaje del expresidente, era disolver, esa fue la palabra que utilizó, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, intervenir el Congreso. Entonces, ¿qué hubiera, o sea, cuál hubiera sido el capítulo siguiente? El capítulo a eso me refería. ¿Cuál era ese capítulo que usted un gobierno autoritario, ¿no?, claramente represivo, que elimine las libertades públicas ¿En manos de y que Castillo? pretenda la impunidad. ¿En manos de Castillo? Probablemente. Pero ejecutado por quién? ¿Quiénes iban a ejecutar esa toma, digamos, mientras Castillo se encontraba detenido? Hemos visto cómo han destruido los aeropuertos, ¿no? En Ayacucho hemos identificado que existen, no necesariamente, o sea, también había una generación espontánea de protestas, eso hay que reconocerlo, sobre todo en la costa sur de Lima, en Ica, ha habido gente con, digamos, expectativas embalsamadas que han salido a protestar legítimamente. El gobierno siempre ha reconocido, como lo reconoce la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el derecho a la protesta es un derecho constitucional. Pero el derecho a la protesta termina ahí donde empiezan los derechos de los demás. Y hay un derecho mucho más importante, que es el derecho a la paz y a la tranquilidad y al orden público interno de los 33 millones de peruanos. Y nosotros nos hemos preocupado de estos 33 millones de peruanos porque hemos conseguido frenar esta zonada y poder revertir este cauce y estar en este momento en la pregunta era concreta. ¿Quiénes iban a ser los ejecutores de esta toma? Porque pongámonos en el escenario, Castillo es detenido finalmente. Luego de la detención de Castillo es que empieza, digamos, la violencia contra el canal, contra otros medios de comunicación, contra los edificios que hemos mencionado del Ministerio Público, comisarías aquí y en otras ciudades del Perú también, toma de aeropuertos que hasta hace poco nada más permanecían cerrados, ¿no? ¿Quiénes son los ejecutores de ello? Hemos visto, o sea,
Ha habido lo que siempre Políticamente hablando, asusadores ¿se puede establecer que han responsabilidades? sido financiados, varios de ellos, ya lo hemos identificado, por el narcotráfico, por la minería ilegal. Esa sospecha registrada de la entrada de camionetas del Braen a Lima ha sido real y cierta. La policía actuó con mucha responsabilidad y con mucha inteligencia. Pero una alianza del narcotráfico con el gobierno del señor Castillo. Una alianza, yo no sé qué, o sea, el desplazamiento de camionetas, Lo de vimos gente y del lo Braen comentamos. hacia Lima y hacia los sectores de conflicto, nos da a entender varias cosas. Pero en este caso, Mávila, Pero el narcotráfico no avanza yo dejo constancia, siempre y cuando sí. no se le deje avanzar. Es decir, Y eso- como toma y instituciones eso es lo que va a hacer este el gobierno. narcotráfico. Esto es lo que va a hacer este gobierno. Vamos a retomar la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Nosotros en el año 2016 el Perú tenía 40.000 hectáreas de coca y hoy tenemos más de 100.000 hectáreas de coca, ¿no? Y la coca ha inundado todo el país. Inclusive está regresando al Monzón y al Guayaga, que eran espacios que habíamos ganado para la pacificación, ¿no? Algo extraño ha pasado en el país. Entonces, nosotros vamos a promover el modelo premiado por Naciones Unidas, el modelo de desarrollo alternativo, integral y sostenible, que es trabajar con las poblaciones más pobres para llevar la inversión del Estado, entregarles títulos de propiedad y ganarlos hacia la economía legal. Entonces, y en complemento también, ¿no es cierto?, ver cómo están los temas de la erradicación, que al parecer también sufrió un problema con el tema de la pandemia. Pero entonces, Sí, ese es un bien, capítulo. sí, así. es bien interesante lo que nos dice porque uno lo escucha y uno se hace mil preguntas. Y uno dice, Castillo tenía un plan para convertir, digamos, resumiendo el cuadro que usted nos acaba de presentar, de convertir al Perú en un narcoestado. ¿Quiénes estaban en complicidad con él? ¿Hubo miembros del gabinete comprometidos? Yo me remito, Ávila, yo me remito a lo que el ¿Cómo? señor leyó en su mensaje al país. Yo me remito a lo que el señor leyó en canal en vivo y que alarmó a los 33 millones de peruanos. El golpe de Estado. Yo me remito a lo que el señor dijo. Y era, digamos, palabras que él las puso y las expuso. Repito, cierre del Congreso, clausura de los organismos constitucionalmente autónomos, intervención del Ministerio Público. Hay Entonces, una eso no ha sido una hipótesis. broma. No, claro, ¿No por es cierto? supuesto que Eso no ha sido una algo broma. muy serio. Hay una hipótesis que habla más bien de una trampa que se le tiende a Castillo. Es decir, se le asegura o se le hubiera asegurado, se le habría asegurado en ese momento el respaldo de las Fuerzas Armadas, respaldo que finalmente no tuvo y es por eso que Castillo fracasa en este intento de golpe, a diferencia de lo que ocurrió cuando el señor Vizcarra disuelve el Congreso o cuando el propio Fujimori en su momento no solamente cierra el Congreso, sino interviene las instituciones. Yo no voy a hacer especulaciones. Las Fuerzas Armadas han estado del lado de la ley y de la democracia, ¿no? Y así lo ha reconocido todos los peruanos, que respetamos y queremos a nuestro país. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han estado a la altura de las circunstancias. Y va mi homenaje a ellos por esa actitud democrática que han tenido en este proceso. Pero lo demás, digamos, ha sido ya sentar la base para un gobierno de transición. Nosotros queremos que el tema del señor Castillo ya es competencia en este momento de las autoridades jurisdiccionales correspondientes y lo que nos interesa es gobernar y no gobernar en piloto automático como también lo ha dicho la presidenta y lo reitero en este momento. De acuerdo. Una última pregunta. El proyecto tan cuestionado sobre el hecho de que la señora Boluarte vaya a viajar y que eventualmente el presidente del Congreso la vaya a reemplazar en el cargo. El tema de la separación de poderes es uno de los argumentos de algunos constitucionalistas que es bastante razonable, ¿no? En un Estado de Derecho donde hay división de poderes, el Ejecutivo gobierna, el Parlamento hace lo suyo. No se puede el Ejecutivo desentender del gobierno porque la presidenta va a viajar. Esta es una propuesta durante el tiempo del gobierno que dure la señora Boluarte, por tratarse de una presidenta, como os he dicho, de transición, es un cambio constitucional. ¿Cuál va a ser? Estamos en una situación de excepcionalidad, ¿no? De política, porque la Constitución no ha previsto Entonces, yo en este caso soy, digamos, no sé si utilizar la palabra más moderno, en sentido de mirar a la Constitución como un todo que puede interpretarse sistemáticamente, ¿no? Y no literalmente. Bueno, pero es un debate entre nosotros, los colegas constitucionalistas, he hablado con varios de ellos y piensan como nosotros. El hecho concreto es el siguiente. Quien dirige, la Constitución dice que el presidente de la República dirige la política exterior del país. Entonces, para desarrollar ese artículo de la Constitución, que se presentó un proyecto de ley, encargándole al presidente del Congreso el despacho de la parte exclusivamente administrativa. El Congreso
en este momento ha dicho que quiere escuchar a más especialistas. Nosotros no estamos apurados con este tema, que reflexione lo necesario y que lo resuelva digamos, con la reflexión necesaria, escuchando a quienes están a favor y a quienes están en contra, que esa es la esencia de la democracia y opiniones que, dicho sea de paso, respetamos. Claro, claro, lo entiendo. Ahora, la política exterior tiene un canciller. El canciller siempre está sometido, digamos, a la dirección de la mandataria en este caso, y él podría perfectamente sustituirla. Es que no es así, Mabela. Bueno. Lo que en los países modernos tienen es lo que se llama la diplomacia presidencial. Entonces, y por razones hasta geoestratégicas, geopolíticas, ¿no?, hacen imprescindible que el presidente en determinados momentos tenga que asistir a algún evento internacional. Sobre todo con la última agresión que hemos recibido para nuestra imagen internacional, que ha sido, ¿no es cierto?, adecuadamente tratada por nuestra Cancillería. Simplemente lo dejo ahí, es decir, que resuelva lo conveniente el Congreso. Vamos a ver acatar lo que en qué concluye el debate. yo decía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció, ya se tiene también fecha y un cronograma para su segunda visita, esto después de lo primero, y hay un video que quería compartir con usted de la agencia Reuters para comentarlo aquí con el presidente del Consejo de Ministros. Protesters and others standing in the street where a person lies on the sidewalk. Bueno, esto dice que el 15 de diciembre en Ayacucho, un mecánico, Edgar Prado, auxilia a un manifestante del lado izquierdo de la pantalla. Ven ustedes, aparece y le dispara. Eso es una imagen que ya se ha de alguna manera difundido y que tiene que ver con las investigaciones sobre las que nos hacía referencia también el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Otárola, aquí en los estudios, ¿no? El hecho, por ejemplo, de excesos que se habrían cometido durante el control de estas revueltas o manifestaciones. Este era un mecánico de nombre Edgar Prado, concretamente. Concretamente, Mabela, yo lamento muchísimo las muertes de varios compatriotas, que son 26 en total, ¿no? Especialmente la situación en la que se dio el conflicto durante el intento de toma del aeropuerto de Ayacucho, ¿no? El gobierno ha expresado reiteradas veces la intención de reparar o de ayudar en la medida de lo posible a las familias de las personas, de las víctimas, y también lamentar, ¿no es cierto?, que no se haya producido una intervención policial de acuerdo aparentemente a las normas que están muy claras. O sea, el marco legal era específico, que es el estado de emergencia. Las normas sobre el uso de la fuerza están clarísimas. Esas fueron las instrucciones que dio la Presidenta de la República y el Ministro de Defensa en su momento. Lo que queda Pero ahora... era usted el ministro. Lo que queda ahora es, nadie, pues, Mávila, va a decirle a las Fuerzas Armadas, disparen a matar, por Dios. Yo soy un profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, ¿no? Pero entiende usted que habría una responsabilidad política que lo colocaría a usted en una situación un tanto compleja de haber sido el ministro de Defensa en ese momento. En contrapunto, nosotros decimos lo siguiente: estamos dando todas las facilidades a las investigaciones. Con la misma Comisión Interamericana, yo fui el primer funcionario que pidió hablar con ellos. La primera reunión que tuvieron fue con el ministro de Defensa. Entonces, ¿con usted? Sí, conmigo. Entonces, y ya esto es de competencia del Ministerio Público. No quiero politizar el tema. Sé que hay mucho dolor, ¿no? Sé que hay, mucha resistencia hacia algunas decisiones que estamos tomando sobre el control del orden público, pero también sé que aquí hay un organismo público que felizmente es independiente y que investigará lo que tenga que investigar para aclarar estos hechos. Y lo que no queremos nosotros en el Ejecutivo es politizar este debate, porque lo que queremos es que se esclarezcan estos hechos y que se determine, pues, si ha habido o no responsabilidades. De acuerdo. El paradero del señor Silva, ¿se tiene algún tipo de información sobre ello? ¿Se ha confirmado que se No fue tengo, a no puedo, Venezuela? honestamente no tengo información en este momento sobre eso. Lo que sí puedo decir es que estamos desactivando al interior del Estado una estructura corrupta que mal utilizaba los fondos públicos con efecto cascada, ¿no? Desde varios ministerios, desde el titular del pliego hasta el último de los funcionarios públicos. Yo he quedado un poco, absolutamente sorprendido de las cosas que hemos encontrado en los ministerios y que conversamos entre los ministros. Eso se acabó. La Presidenta de la República ha dicho además que no habrá gabinete en la zona. Cada ministro, ¿no?, haga lo que tenga que hacer para asegurar, uno, la probidad, la meritocracia y sacar
del sector a todas aquellas personas que han venido distorsionando o por su incompetencia o por los actos de latrocinio organizado que se enquistó en algunos ministerios, yo diría prácticamente en todos los ministerios del Estado. Y quizá a finales de año vamos a tener una evaluación de qué cosa es lo que hemos encontrado, pero los primeros indicios que yo he encontrado, la verdad que son lamentables, ¿no? Lamentables, y creo que eso se tiene que corregir en el más breve plazo, ¿no? De acuerdo. El tiempo nos gana, pero quería pedirle un mensaje finalmente de fin de año para los televidentes que nos están viendo en este momento de cara a lo que será, como decíamos nosotros, un año lleno de desafíos para todos como país. Siempre de la mano de la Constitución. Yo le quiero decir a los televidentes, al Perú en general, que todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno de la presidenta Boluarte para lograr la paz y la tranquilidad en nuestro país, que ha sido un esfuerzo sobrehumano y un esfuerzo que ha tenido que formar parte de una serie de toma de decisiones que ha permitido que el ciudadano de a pie pueda transitar libremente para ir a visitar a sus familiares, pueda comprar y vender, que los comerciantes de Gamarra rápidamente puedan, ¿no es cierto?, cubrir un cierre inesperado y radical de sus actividades económicas. Entonces, esta paz, esta tranquilidad que ha conseguido el gobierno, yo les quiero decir, no se va a ver alterada. Vamos a seguir cuidando el orden interno, cuidando los derechos fundamentales de los peruanos, la vida y la integridad de todos ustedes, y confíen que en el gobierno, en el Ejecutivo, existen personas capaces, con alta responsabilidad cívica, y lo que hemos venido aquí únicamente es a prestar un servicio público a favor de nuestra querida nación. Muy bien, le agradezco que haya estado con Muchísimas nosotros. gracias. Ha sido el presidente del Consejo de Ministros quien nos ha acompañado. Nosotros vamos a continuar.